Bueno, Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital. Está ubicada en el suroccidente de Bogotá. Tiene una población aproximada de 1.100.000 habitantes, pero vía el censo del año 2002 de la encuesta nacional de hogares, hablan de aproximadamente 700.000 habitantes. La mayor población de aquí fundamentalmente es población desplazada o población que ha migrado de los departamentos del Tolima, de los llanos orientales, del valle y alguna gente de la costa. Fundamentalmente pues por el desplazamiento. Cuenta aproximadamente con 340 barrios legalizados. También en este momento cuenta con más o menos 200 barrios ilegales que tienen comités projuntas y que están en proceso de legalización vía pues, algunos proyectos del distrito. Fundamentalmente el 70% de la población de Ciudad Bolívar es joven. Estamos hablando más o menos de 350.000 jóvenes que habitan en Ciudad Bolívar entre los 12 y los 30 años. ¿Por qué Ciudad Bolívar está tan empinada y por qué estamos en estas calles? Primero que todo fue porque está ubicada Ciudad Bolívar en 3 montañas y 2, porque a partir de los años 50, cuando hubo mucha violencia, la gente que fue desplazada se ubicó lejos del centro de la ciudad y lejos de la ciudad como tal. Y eso generó por lo menos un arraigo con su cultura, con sus tradiciones del campo en que ellos venían, en que ellos tradicionalmente tenían esa vista de campo, y también era como también agrupar esa población. Entonces se vino sectores como Jerusalén, como Paraíso, Tesoro, que realmente una afinidad con el campo, y que Ciudad Bolívar está ubicada en los límites de Bogotá. Yo como llego a Ciudad Bolívar, a esta localidad, por 2 simples y llanas razones. La primera fue que a mi papá lo matan cuando yo tenía 12 años. Mi papá pues era la policía, trabajaba en muchos pueblitos y era trabajador social en su campo. Y por esa razón, la primera fue venirnos para Bogotá, y le cogí mucho miedo cuando llegué a la localidad, a La Loma, ¿sí? Entonces cuando le cogí miedo fue por un accidente en que yo llego a conocer toda la Ciudad Bolívar, porque me quedo dormido en un bus, conozco la localidad caminándola y con todo el miedo del mundo, pero también me enseñó mucho cómo era la gente, de cómo eran los barrios, que también eran pavimentados, que también había gente que no lo robaba a uno como uno pretendía, o le metían en el cuento antes. Y 2, sí me enamoré de la localidad, el conocerla más allá, sí me enamoré de ella. ¿También? Hay mucha colectividad entonces. Bienvenido a mi casa. Yo llevo 16 años en Ciudad Bolívar. Anteriormente vivía con el matrimonio de mi papá y mamá en el barrio Santa Marta, en la localidad de Usme, ahí al frente de la Aurora. Y pues problemas entre ellos, pues el matrimonio se acabó. Y de ahí mi mamá compró el lote acá, y pues antes de que construyeran, en el proceso de construcción, estuvimos viviendo más o menos un año en el barrio La Victoria. Al llegar acá fue bastante, digamos, impactante, pero también fue muy interesante porque en esos momentos pues no tiene como el equipamiento urbano que hay hoy. Las calles sin pavimentar, aún todavía el acueducto era comunitario. Bueno, había luz sí, pero por ejemplo no había líneas telefónicas, nada de eso. Esto era una loma. Y el primer espacio que tuvimos fue un apartamento, que es el primer piso, que es como independiente. Y el resto pues lo construimos teníamos se lo llamamos local, pero eso era una pieza en lata, en madera y esas vainas. Y a partir de ahí pues mi mamá ya en esa época llevaba como unos
como 8 años en una empresa que llama Servientrega. Y pues con lo que ella trabajaba y con lo que yo también camellaba, pues es en lo que va a la casa. Y a partir de ahí, de un proceso que yo traía de USME, pues empecé como a tener contactos con gente de aquí. Como la gente de Ciudad Bolívar. Primero que todo, la gente de Ciudad Bolívar es muy trabajadora. Mucha la gente no vive sino sobrevive, le ha tocado luchar mucho, tiene mucho sentido de pertenencia y fuera del cuento tiene muchas ganas de vivir, de trabajar, de soñar. Es muy soñadora primero la gente y dos, le ha tocado lucharse muchas cosas, el tener su casa, el tener un trabajo. Eso radica que la gente de Ciudad Bolívar lucha y se muere luchando. Para mí la gente de Ciudad Bolívar es una gente emprendedora, es una gente que lucha día a día por salir adelante, desde sus familias, y luego desde el colegio, desde la organización social. Pero fundamentalmente la gente de Ciudad Bolívar es una gente que viene de muchas regiones de este país con unas ilusiones, con unos sueños, empezando por conseguirse un lote, por conseguirse una casa para su familia. La gente de Ciudad Bolívar, empezando por las mujeres, son mujeres valientes, aguerridas, que han logrado sacar como madres cabeza de familia, sacando a sus hijos adelante ellas solas, un poco no por el abandono a veces de los hombres, sino porque muchos de los hombres han caído bajo las balas de la violencia de este país. Gente desplazada que llega acá con sueños a urbanizar estas montañas, pero a través de esas montañas construyen su proyecto de vida. Como Omar, veo que la gente de Ciudad Bolívar es una gente amable, una gente que le abre las puertas a la gente, una gente que lucha día a día por construir su futuro, por construir sus sueños, por darle a sus hijos la posibilidad de un futuro mejor. De pronto a veces ve uno mujeres que salen a las 5 de la mañana y trabajan hasta las 7 de la noche por 10.000, por 12.000 pesos, pero esos 12.000 pesos los hacen alcanzar para darle alimento a sus hijos, para darle estudio. Hombres que trabajan en la construcción, que se ganan a veces el mínimo, les toca en una situación muy dura, sin salud, pero ellos lo hacen y lo luchan pues un poco por sus familias. A ver, los grupos paramilitares en Ciudad Bolívar. Los grupos paramilitares en Ciudad Bolívar han generado que los jóvenes le tengan miedo a la calle. Han generado que los jóvenes rompan sus procesos organizativos. Pero más que eso, es que ha generado en los jóvenes miedo por el derecho a su vida. Y el derecho a su vida quiere decir que pues, los están asesinando, así de sencillo. Si hablamos en términos de estadísticas, desde el octubre del año pasado a hoy, los grupos paramilitares han asesinado casi 580 jóvenes acá. Pero lo más duro es que ya no es uno a uno, sino son vía listado, vía masacre, vía tortura, vía amenazas. Y entonces convivir aquí con los grupos paramilitares, pues en algunos espacios ya es como cotidiano. Las caminatas son acciones no violentas que las hacemos por parte de la mesa, en el cual hicimos a todos los actores armados que nos tomamos las calles para poder salir, para poder hacer un reconocimiento y también para hacer una muestra de nuestra cultura como joven, que podemos estar en la calle, que podemos estar realmente esparciendo nuestra mente y nuestra juventud en la calle de noche, porque muchos de los actores armados, legales o ilegales, nos invaden y llega un momento en que no podemos salir a la calle por mucho miedo. Entonces las caminatas se hacen por esto. La primera caminata que se hizo era para mirar qué tanto el joven le tiene miedo a la calle.
y después se socializó con demás organizaciones, con demás jóvenes, diciéndole que nos podemos tomar la calle de una forma cultural, artística y de una forma de decir no más violencia, y diciéndole que la calle también es espacio para el joven y para esparcir todo su conocimiento y toda su amplitud cultural. Algo así, un trapito. A ver, la situación de seguridad sobre todo va a estar un poquito pues complicada en la parte alta, porque pues los grupos al margen de la ley empiezan a patrullar a las 6:30 de la tarde, sobre todo en Brisas y Alpes. Entonces la idea de ahí es mirar cómo pues agilizamos un poquito para bajar más temprano y pues no colocar como a la gente que viene en riesgo, pero también la idea es que ellos vean cómo el conflicto social armado de este país se ha agudizado en lo urbano, pues como fundamentalmente eso. Bueno, la caminata también nace desde que los actores armados dicen que los niños buenos se acuestan a las 9, los niños malos los acostamos. ¿Qué les estaba pasando a los jóvenes que salían después de las 9 de la noche? Uno eran víctimas de las armas, eran víctimas de las balas y empezaron a hacer masacres. Yo me acuerdo que hubo una masacre de 5 o 6 jóvenes y en los fines de semana había muchos muertos jóvenes, entonces que no pasaban de la edad de los 14, 18, 20 años y eran asesinados. Entonces llegamos a una cifra muy fuerte que fue en el mes de mayo. Que mataron 28 jóvenes, de los cuales cayeron 2 compañeros y estaban realmente, a partir de las 3 de la tarde había muchos muertos, niños, porque cayeron muchos niños y eso pasó. La primera vez fue con mucho miedo y fuimos 20 jóvenes. Me acuerdo que fuimos a mirar cómo estaba la calle y fuimos por el sector de Arabia. Primero había militares por todo lado, segundo se veía la presencia de la policía. Menos mal que íbamos con un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos y 2, totalmente no había ni personas, ni jóvenes, ni niños en la calle. Y vamos a hacer la caminata a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde era como un sitio, como un pueblo fantasma donde los barrios donde recorrimos, que fue desde Arabia hasta San Francisco, los jóvenes no estaban en la calle. En la caminata que hicimos no encontramos sino más o menos 10 jóvenes en la calle, en un parque no vimos sino uno. Y empezamos a tomarnos estas calles, era por eso, diciéndole sí a la vida, sí a la calle, sí al esparcimiento cultural y diciendo a los actores armados, mire, somos jóvenes, no hacemos nada malo, simplemente estamos caminando, estamos echando fuego, estamos escuchando música, estamos haciendo teatro, hacemos lo que realmente los jóvenes de localidad hacen. De Ciudad Bolívar, con detalles, sesión tesis personal, la rima la vienen a estallar. Guerras batalladas por el oro y la miseria, ladrones y matones van en busca de la guerra. Me tienen ya cansado, un poco agotado, pero me toca asumirla como a muchos colombianos que han sido desplazados por jóvenes armados, guerrillos o baracos, los tienen dominados. A diario esta guerra me toca asumirla con mucha valentía para que mi vida no se vea perdida en esta guerra malparida. El Estado ya quisiera que todos los colombianos prestaran el servicio, matarnos entre hermanos. ¿Cómo han sido las amenazas, Carlos? Han sido desde llamadas de teléfono, diciéndolo personalmente, por lo menos cuando hicimos un evento en Potosí sí nos avisaron por teléfono que si nosotros nos tomábamos el parque habían represalias y ya por lo menos a mí me cascaron una vez, he sido perseguido y todo el cuento. Entonces esto es lo que pasa por hacer estas caminatas.
ciudades, cuidado con quien andes, cuidado con quien hables, porque hay gente de dos caras que por delante le hablan y por la espalda le disparan. Gente humillada, gente maltratada, buscando la salida de esta puta hipocresía. Ciudades destrozadas y el gobierno no hace nada. En campo los paracos dejan muchos desplazados. Se van para una ciudad a pedir y a limosnear para poderse alimentar, pero allá se dan cuenta que son de la baja sociedad, del gobierno y el Estado. Nos tienen sin trabajo, subiendo cada día el precio de la comida. Estamos en una guerra que nos toca salir corriendo para no caer en las llamas del infierno. Queremos la paz, queremos vivir, no queremos una muerte más en este país. Queremos la paz, queremos vivir, no queremos una muerte más en este país. Señor gobernante, alcalde, presidente, ¿por qué no paran de robar la gente? Así como hicieron que la guerra se formara, ¿por qué no hacen la segunda magia y hacen la paz que el pueblo necesita? Quemando los campos, cuantos desplazados, minas quiebrapatas que ya llegan estas ratas. Y luego así, es el campesino el que tiene que pagar, es el campesino el que se tiene que humillar. A diario en la ciudad lo pudieron mirar, parchado en una esquina para ver si podía. La idea de lo que ha sucedido con nosotros como los líderes viejos de la mesa es que, como tenemos un posicionamiento político que no está de acuerdo con muchas políticas del gobierno actual y por la urbanización del conflicto social y armado que vive este país, pues muchos de ellos hemos recibido amenazas, fundamentalmente de la paramilitarización que ha venido sufriendo la localidad. Entre esos pues sabemos muchos, entre ellos yo. Desde octubre he venido recibiendo amenazas telefónicas y amenazas personales, pero que nunca me habían agredido físicamente. Pero ya hace 15 días aproximadamente 2 personas encapuchadas se identificaron como miembros de la SAUC y me agredieron físicamente. Pues ahí se ven las agresiones un poco. Entonces lo que les pedimos es que bajen un poco los homicidios de los muchachos, bajen un poco las amenazas y permitan que los muchachos desarrollen sus actividades sociales, educativas, en pro de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar, y también cambiar un poco el estigma de la localidad en términos de que Ciudad Bolívar no es una localidad violenta, es una localidad con muchas expectativas, con muchos sueños, que logren generar hacia Bogotá un eslogan que nosotros tenemos: el sur le pone el norte a Bogotá. ¿Vale la pena tomar ese riesgo? Claro que vale la pena tomar ese riesgo porque no está en juego mi vida, solo mi vida, sino la vida de los jóvenes de Ciudad Bolívar. Y la única forma en que yo pararía sería en que un día me despertara y no hubiera ni un solo joven asesinado en Ciudad Bolívar, que eso es una utopía. Pero también la única forma que yo parara sería que ya, pues, desafortunadamente, físicamente uno ya no existiera. Pero yo no voy a parar. Independientemente de que yo siga viviendo en la localidad o tenga que irme, yo no voy a parar porque unos señores me lo dicen o porque me lo mandan en una carta o porque me agreden físicamente. No lo voy a hacer y esa es una decisión ya tomada.